mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Que nuestro hermano Raúl Díaz va a efectuar a esta hora de la noche. Entonces, hermano Raúl Díaz, puedes activar tu micrófono y dirigirnos en la reflexión de la palabra y también en la oración que te corresponde, mi hermano. Hola, muy buenas noches a todos. Un gran abrazo, agradecido con Dios por poder estar con ustedes y espero que la palabra de Dios pueda fortalecer a todos nuestros corazones en esta noche. Recién acabamos de hablar y de orar por una lista larga de peticiones de muchos hermanitos, los cuales están atravesando por momentos muy difíciles. Durante más de 2 meses hemos estado orando fervientemente, hemos estado orando a nuestro Dios fervientemente y hemos visto a lo largo de estos 2 meses mucho sufrimiento, hemos visto mucho quebranto en los corazones de muchos de nuestros hermanos. Jesús dijo en Juan capítulo 16, en el mundo tendréis aflicciones. Si algo nosotros tenemos que entender, si algo es claro, es que en el mundo vamos a padecer. Hay aflicciones, hay sufrimientos. El apóstol Pablo le dijo a los hermanos en Tesalónica, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros, os predecimos que ibais a pasar tribulaciones como ha acontecido. Entonces los sufrimientos, los padecimientos son parte de esta vida, son parte de la vida cristiana. Pedro va a escribir la primera carta, y le invito a abrir su Biblia conmigo en Primera de Pedro. Pedro va a escribir la primera carta de Pedro en un contexto de mucho, pero mucho sufrimiento. Hay mucho padecimiento, hay mucho dolor, hay muchas tribulaciones, hay mucho sufrimiento en la vida a los que Pedro le va a escribir en la primera carta. Si nosotros vemos el capítulo 1, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero le va a escribir a hermanos que están siendo afligidos, que están atravesando por distintos tipos de pruebas. En el capítulo 2, versículo 19, Pedro va a decir, porque esto merece aprobación, si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Versículo 20, pues qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo sufrís, mas si haciendo lo bueno sufrís. Podríamos hacer un repaso de toda la carta, pero no tenemos el tiempo. Pero si hay algo que podemos ver en todos los capítulos, es que Pedro va a repetir la palabra padecimientos, sufrimientos y tribulaciones por más de 17 veces. Pedro va a hablarnos por más de 17 veces, va a mencionar la palabra padecimientos, sufrimientos, aflicciones por más de 17 veces. Mira el capítulo 3. Versículo 13. ¿Y quién es aquel que podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis. Versículo 17. Porque es mejor que padezcáis. Versículo 18. Porque Cristo también padeció. Capítulo 4 también lo va a repetir varias veces. Solamente veamos el versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos. Versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca. Versículo 16, pero si alguno padece. Versículo 19, de modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, encomienden las almas al fiel Creador. Capítulo 5, versículo 1, padecimientos. Versículo 9, padecimientos. Versículo 10, sufrimiento y padecimiento. Entonces, todo el contexto y toda la carta se va a desenvolver en
muchos, pero muchos padecimientos y sufrimientos. A los hermanos a los que Pedro le escribe en el capítulo 1, versículo 1, vamos a poder entender un poco más el sufrimiento de estos hermanos. Mira el capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿a quiénes se lo escribe? A los expatriados de la dispersión en el Ponto de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Los hermanos, los receptores, los destinatarios de la carta, son hermanos que por alguna razón han sido expatriados. Eso quiere decir que han tenido que dejar sus casas, sus tierras, han tenido que partir y comenzar prácticamente su vida de cero. Son hermanos que están sufriendo, son hermanos que han tenido que abandonar sus tierras, sus casas, sus vidas. Eso representa mucho dolor, eso representa mucho sufrimiento, eso lleva consigo mucho, pero mucho sacrificio. La palabra expatriado no solamente tiene que ver en el sentido literal, en el hecho de que ellos han sido expatriados y han tenido que dejar sus casas y sus tierras, sino que también tiene que ver una connotación con la relación que tienen con el mundo. El mundo los ha desechado, el mundo los ha expatriado, el mundo los ha dejado, el mundo los ha expulsado, el mundo los ha abandonado. Son hermanos que probablemente en medio de mucho sufrimiento, que en medio de muchos padecimientos, que en medio de mucho dolor, que en medio de muchas, pero muchas cargas, han sido abandonados, han sido desechados y se sienten solos, como probablemente a lo largo de estos días, en medio de tanto sufrimiento. Usted y yo nos hemos sentido muchas veces en esta misma condición. Pero si hay algo que Pedro quiere decir y que es importante que ustedes sepan en esta noche. A propósito, el capítulo 1, versículo 1 empieza diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo. El mensaje que Pedro va a dar es un mensaje enviado por Dios. Él es un enviado de Dios a dar este mensaje. Son expatriados, el mundo los ha desechado, así como desechan a Jesús en el capítulo 2, versículo 4. Desechado ciertamente por los hombres, mas para Dios precioso y escogido. Pero mira lo que va a decir el versículo 2 del capítulo 1. El versículo 1 nos habla de expatriados, pero mira cómo comienza el versículo 2. Ellos son elegidos. Son elegidos. Aunque están pasando las situaciones que están atravesando, aunque están sufriendo, aunque están pasando por muchísimo dolor, aunque el mundo los ha desechado, aunque el mundo los ha abandonado, ellos son elegidos de Dios. Nosotros somos elegidos por Dios, elegidos según la presencia de Dios. Y eso tiene que ver con el propósito eterno de Dios, con el previo conocimiento de Dios. Si hay algo que Pedro quiere que ellos sepan, debo avanzar rápido, es que ellos, en medio de los padecimientos, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, aunque el mundo los ha desechado, aunque el mundo los ha despreciado, aunque el mundo los ha expulsado, aunque el mundo los ha abandonado, ellos son elegidos por Dios según su previo conocimiento. Ellos no están solos porque Dios los eligió, porque esa elección de Dios se ve y se concreta en la santificación del Espíritu Santo. Entonces vemos al Padre, vemos al Espíritu Santo, y en el versículo 2 vemos al Hijo rociándonos con su sangre, estando con ellos. Hermanito, usted no está solo en medio de los padecimientos. Hermanito, usted no está solo en medio de los sufrimientos. Hermano, Dios nos ha elegido, el Espíritu Santo nos ha santificado, la sangre de Jesús nos ha rociado. Eso quiere decir que en todo momento, que en cualquier circunstancia, por más difícil que sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están y estarán contigo. Actuaron directamente en tu salvación y no te van a dejar. Ahí está la elección del Padre. Ahí está la santificación del Espíritu Santo. Ahí está el rociamiento con la sangre de Jesús. Entonces la primera cosa que quiero que veamos es que en medio del sufrimiento, que en medio de los padecimientos, aunque haya dolor en nuestros corazones, aunque el mundo se nos esté derrumbando, aunque nuestros familiares se hayan enfermado, aunque haya mucha tristeza en nuestro corazón, nunca olvide que usted es un elegido de Dios. La palabra elegido no solamente tiene que ver con una elección, sino con un consentimiento. Como en Éxodo capítulo 19, versículo 5, Dios le dice al pueblo de Israel, si ustedes guardan mi pacto y obedecen mis mandamientos, ustedes van a ser mi especial tesoro.
usted y yo, aunque estemos sufriendo, somos el especial tesoro de Dios. Somos un pueblo escogido. Somos una nación santa. Jesús fue desechado como piedra viva, pero fue precioso y escogido por Dios. El mundo nos desprecia, sufrimos, pero somos preciosos y escogidos por Dios. Amén. Ahora, en medio de este contexto, me van quedando un par de minutos, en medio de este contexto, llama mucho la atención que Pedro comience el desarrollo de la carta en el versículo 3 diciendo, bendito, bendito el Dios y Padre. Es muy interesante, pero muy interesante, llama mucho la atención el hecho de que en el versículo 6 del capítulo 1, Pedro en un contexto de tanto sufrimiento, en un contexto de tanto dolor, de tantas tribulaciones, Pedro hable de alegría. Mira el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cómo puede haber alegría en medio del sufrimiento? Versículo 8, ¿cómo termina? Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. ¿Cómo puede hablar de alegría, de gozo en medio de tanto sufrimiento? Capítulo 4, versículo 13. Versículos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Cómo puede hablar Pedro de gozo? ¿Cómo puede hablar Pedro de alegría? ¿Cómo Pedro puede comenzar el desarrollo de su carta diciendo bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Debo decir que el mensaje que dio mi hermano Pablo Sánchez el domingo tocó mucho mi corazón y me hizo pensar mucho en esto. Y esto que voy a decir lo aprendí de él. ¿Sabe por qué hay gozo? ¿Sabe por qué hay alegría? ¿Sabe por qué bendecimos el nombre de Dios aún en los momentos más adversos y más difíciles de nuestra vida? ¿Por qué Pedro comienza el desarrollo de su carta diciendo bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Bendecimos a Dios por dos cosas. Por lo que Él es. Y eso va más allá de cualquier circunstancia que estemos atravesando. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Padre. Y Él es el Padre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Por eso el cristiano, aquel que ha sido elegido, aquel que ha sido santificado, aquel que ha sido rociado por la sangre de Cristo, aún en los momentos de más adversidad, bendice el nombre de nuestro Dios, porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Padre y porque Él es el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, bendecimos el nombre de Dios por lo que Él es. Segunda cosa, lo decía mi hermano Pablo Sánchez el domingo, bendecimos el nombre de Dios por lo que Él ha hecho. ¿Qué es lo que Él ha hecho? Nos ha elegido, nos ha santificado y la sangre de Jesús nos ha rociado. Son motivos suficientes por los cuales nosotros debemos bendecir el nombre de Dios. En el capítulo 1, versículo 18, mira lo que Dios ha hecho. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro ni plata, sino con la sangre preciosa del Cordero, sin mancha y sin contaminación. Lo que Dios ha hecho, Dios te ha rescatado, Dios te ha salvado, Dios te ha elegido, Dios te ha santificado, la sangre de su Hijo te ha rociado. ¿Cómo no bendecir el nombre de nuestro Dios? Ahora, eso fue el domingo pasado, pero no solo por lo que ha hecho, sino por lo que hace. Versículo 3 nos da una esperanza viva. Por su misericordia hemos renacido. Versículo 5, ¿qué hace? Que sois guardados por el poder de Dios. Nos guarda por medio de la fe. Entonces bendecimos el nombre de Dios por lo que Él ha hecho. Bendecimos el nombre de Dios por lo que Él hace. Pero hay algo mucho más bonito también. Bendecimos el nombre de Dios por lo que Él hará. ¿Qué va a hacer Él? Y se me eriza la piel. Versículo 3 y versículo 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su gran misericordia que ha alcanzado nuestras vidas, nos hizo renacer para una esperanza viva, y eso tiene que ver con la salvación. Mira el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que está reservada en los cielos para vosotros. Bendecimos a Dios por lo que ha hecho, por lo que hace y también por lo que hará. Porque hay una herencia incorruptible, porque hay una herencia incontaminada, porque hay una herencia inmarcesible. Hay algo eterno y maravilloso reservado para ti, reservado para mí en los cielos. ¿Cómo no bendecir el nombre de nuestro Dios? Si Él nos ha elegido, si Él nos ha santificado, si Él nos ha rociado, si Él nos ha rescatado, si nos ha dado una esperanza viva, si nos guarda con su poder y si tiene preparado para ti y para mí algo eterno, algo maravilloso, una herencia incorruptible, inmarcesible e incontaminada. Esa herencia tiene tu nombre, tiene mi nombre. Por eso, a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor y de las tribulaciones, hay alegría, hay motivos por los cuales gozarse y hay motivos de sobra y suficientes por los cuales bendecir el nombre de nuestro Dios. Pase lo que pase, vivamos lo que vivamos en esta vida. Amén. Termino con esto rápidamente. El salmista 103, el salmista en el Salmo 103, ¿sabe cómo comienza el Salmo? Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, lo que soy, lo que represento, mi mente, mi corazón, mi alma, todo, su santo nombre. ¿Sabe cómo termina? Bendícele vosotros ángeles que son fuertes en potencia, bendícele vosotros ministros de sus ejércitos, bendígale toda la creación, bendice alma mía a Jehová. Así termina el Salmo. ¿Y sabe por qué? Versículo 2. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que sana, el que perdona todos nuestros pecados, el que sana todas nuestras heridas, el que ha rescatado del hoyo en nuestras vidas, el que nos llena y nos corona de favores, el que sacia de bien nuestra boca. Lo bendecimos por lo que Él ha hecho, por lo que hace y también por lo que hará. Le invito a inclinar su rostro conmigo y vamos a orar.